Hola, ¿qué tal? Soy Eben Masdeu y bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de la luna. Mary me pidió en uno de los comentarios pues que diera remate a ese vídeo que bueno, dejamos a medias por esa tendencia pues que es tan notable en mí de alguna forma de medir muy mal los tiempos cuando se trata de dar explicaciones. Y bueno, pues que normalmente quiero empezar un vídeo teniendo en mente explicar ciertas cosas hasta el final y nunca puedo cubrir esa demanda. Entonces vamos a hacer la segunda parte del vídeo tratando acerca de las cuestiones lunares y nos vamos a centrar, pues en primer lugar, esperando que me dé tiempo a poder terminar en una secuencia razonable y en un tiempo pues prudencial, todo aquello que os había propuesto de sacar adelante pues en ese vídeo. Vamos a hablar en primer lugar de la luna y de las mareas. Una explicación sucinta astronómica, porque bueno, pues no es tan fácil en realidad explicar esas características que tiene su comportamiento físico la Luna, ¿vale? Y por lo tanto, pues lo voy a hacer esquemáticamente para que resulte fácil y sobre todo para no aburrir, que también es una tendencia que puede darse si uno pues no controla demasiado bien los tiempos. Uno de los efectos naturales más tangibles de la Luna, pues es el influjo sobre las mareas oceánicas, ¿no? Los sabios árabes no solamente eran conscientes de esta relación, sino que ofrecieron explicaciones muy precisas para la época. Al-Qadwini, del que estuvimos hablando en el vídeo anterior, en su cosmografía del siglo XIII, describe el ciclo diario de las mareas, el flujo de las mareas en el ciclo diario, en función del movimiento lunar. Señala que la marea alta crece a medida que la luna asciende hasta el meridiano. Para que no os descentréis, el punto del ascenso de la luna hasta el meridiano no se refiere al movimiento secundario, sino que se refiere al movimiento primario. Y por lo tanto, o al movimiento del planeta o de la luna en este caso en relación con el Sol, sino al ascenso de los signos. Es decir, la luna pues sale igual que el Sol por el horizonte este y alcanza su punto más elevado en el medio cielo, exactamente igual. Es decir, cuando la luna llega al meridiano, alcanza un punto culminante, deteniéndose, cuando llega a lo alto del medio cielo. Luego, conforme la luna desciende hacia el horizonte, sobreviene la marea baja, que es el reflujo, que alcanza su mínimo pues, al ponerse la luna. ¿Vale? Sí, en su punto más elevado es la marea alta, cuando llega al meridiano del lugar pues, que tomemos como punto de referencia. Y la marea baja pues, se corresponde con el momento pues, que alcanza pues, el horizonte oeste, de acuerdo a la posición del oeste, es decir, por donde se pone la luna. Conforme la luna desciende hacia el horizonte, sobreviene la marea baja, lo que llamamos el reflujo, que alcanza su mínimo al ponerse la luna. Añade Al-Qadwini que tras la puesta lunar ocurre un segundo flujo más débil, es decir, una segunda marea, hasta que la luna llega al punto opuesto bajo la Tierra, que es lo que llamaban los árabes el pilar de la Tierra, ¿no? Hay un texto de Ken Follett, muy conocido, que trata sobre la construcción de las catedrales en el medievo, que habla acerca de los pilares de la Tierra, ¿no? Los pilares de la Tierra significan los cuatro extremos que nosotros vemos en la carta, ¿no? Los cuatro ángulos, ¿no? Y al referirnos a la posición de la Luna, que finca, tiene su fulcro en el fondo del cielo, su punto de apoyo, el centro de la jaima, ¿de acuerdo? Es ese punto que llamaríamos pues, el fondo de cielo, es el punto en que se da un segundo flujo y por tanto una segunda marea. Esta es una descripción cualitativa muy acertada del fenómeno de dos mareas diarias, una con mayor amplitud que la otra, causado por la atracción gravitatoria lunar en conjunción pues, con la rotación terrestre. Aunque los términos gravedad o fuerza no se empleaban en aquel entonces, los eruditos intuían una conexión física. La luna actuaba sobre las aguas como un imán sutil, generando oscilaciones rítmicas del mar,
Cabe señalar que esta explicación astronómica convivía con visiones astrológicas y folclóricas. Hay que decir en ese sentido que los primeros que realmente supieron diferenciar esos dos ámbitos en lo que respecta a la actitud epistemológica en relación con la ciencia, quienes estuvieron, por lo tanto, por cuestiones teológicas, muy centrados en establecer una diferencia entre lo que es el conocimiento, podríamos llamarlo así, revelado, y el conocimiento científico fueron los árabes, ¿no? Sobre todo en términos científicos en relación con lo que representa la astrología por motivos doctrinales. Es decir, los árabes tenían pues una interdicción muy importante. La Sharia perseguía la adivinación y las artes mágicas porque se consideraban obras propias pues, de los jinns, ¿no? Es decir, de los demonios. Entonces, para los astrónomos fue muy importante sostener o mantener que en realidad para lo que sirve la astrología es, en su dimensión vinculada con la astronomía, para hablar acerca de las causas naturales de las cosas. Para los árabes era muy importante justificar que la astrología y la astronomía eran disciplinas científicas, ¿vale? Y no disciplinas que tuvieran pues una raigambre mística, por eso se consideraba religiosamente cercano, de acuerdo pues a consideraciones, podríamos llamarlo así, pues mágicas. No hay que olvidar que antes de Mahoma las tribus árabes pues eran tribus animistas y por lo tanto pues como todos los conversos cuando Mahoma pues los aglutinó a esas tribus pues se produjo una persecución muy virulenta de las formas antiguas de pensar, ¿no? Hay que tener en cuenta que una de las principales vetas de transmisión del conocimiento astronómico y astrológico proviene de Harrán, que es una región pues, que hay al sur, bueno, perdón, al norte de la península arábiga, que es un lugar en donde pues, los habitantes, que eran de etnia semita, pero no eran semitas, no adquirieron rápidamente pues, la religión musulmana, sino que durante mucho tiempo pues, siguieron siendo animistas, ¿no? De Harrán era Zabim Ben Qurra, un autor pues, muy prestigioso, una autoridad que supo mucho fue uno de los grandes educadores pues, de los astrólogos clásicos árabes. Procedía de un pueblo de pastores, como bien sabemos, que ese pueblo de pastores también era un pueblo pues, que se dedicaba a guiar pues, por la ruta de la seda a los comerciantes, que por lo tanto tenían un conocimiento acerca del cielo pues, muy, muy detallado y tenían una gran pericia pues, en la comprensión acerca pues, de los ciclos, sobre todo los ciclos planetarios. Tabik Ben Qurra destaca en su oficio, ¿de acuerdo? Y se convierte en una de las referencias clásicas de la historia de la astrología, en unos personajes más relevantes en la historia de la astrología tradicional. Muy bien, no sé por qué estaba comentando esto, se me fue el santo al cielo como suele ser habitual. ¿De acuerdo? Volvemos al tema de las mareas. Las mareas vivas se dan en la luna nueva y la luna... Bueno, a ver, cabe señalar que la explicación astronómica, como estaba diciendo, convivía con visiones astrológicas y folclóricas, y por eso estuve comentando lo de David Ben Qurra y el tema de los sabios de Harran. Para pescadores y navegantes del mundo islámico, las fases de la luna dictaban los mejores momentos para faenar. Y, a ver, se me ha vuelto a ir el santo al cielo. Cuando las mareas vivas, de acuerdo en la luna nueva y la luna llena, cuando el sol, la tierra y la luna se alinean, es cuando se producen las subidas y las bajadas más extremas, algo que se aprovecha o se teme, pues según el caso, para los marineros y para los pescadores, pues era muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto de las subidas y las bajadas, como estamos viendo, se corresponde con la posición de la Tierra, el ángulo, el pilar de la Tierra del que he estado hablando, y el Sol y la Luna, la disposición del Sol y de la Luna, porque también influye no solamente la posición de la Luna en función de la Tierra, sino también influye la posición de la Luna en relación con el Sol
y por lo tanto la fase lunar, ¿no? En el Golfo Pérsico, los marinos sabían que los cambios de luna traían corrientes más fuertes, y algunas crónicas señalan que los ejércitos evitaron cruzar estrechos o ríos en días de luna llena, debido a que con luna llena, como explicábamos el otro día, aumentan los flujos. Al aumentar los flujos, el agua pues se vuelve pues más adquiere más fuerza y por lo tanto pues es más peligroso navegar. Traían por lo tanto las lunas corrientes más fuertes y algunas crónicas señalan que ejércitos evitaron cruzar estrechos o ríos en días de luna llena, debido a la crecida de las aguas. La astrología incorporó este fenómeno estableciendo analogías. Así como la luna gobierna las mareas del océano, también decían los antiguos que regulaba los flujos y los reflujos en otros líquidos terrestres. Líquidos terrestres de todo tipo, desde las savia de las plantas hasta los humores del cuerpo humano. De hecho, médicos como Benzina, Avicena, conocido por su nombre latinizado, afirmaban que las mareas del cerebro, es decir, los cambios en el equilibrio de fluidos cerebrales, podían causar episodios de locura durante la luna llena, de donde proviene pues, el término lunático. Se refiere precisamente a esas alteraciones en los flujos, ¿no?, provocados bajo esas circunstancias. Son los mitos de los licántropos, por ejemplo, nos hablan acerca del influjo de las lunas llenas pues, en nuestros ciclos. Si bien esta comparación era más poética que científica, en gran medida, subraya la idea unificadora de la astrología, ese lugar común del que hemos estado hablando en su momento, que habla que la luna mueve las aguas del mar, al igual que las aguas de nuestro interior. En lo astronómico, los eruditos islámicos sabían calcular las mareas de forma básica, combinando el mes lunar con la rotación diaria. Al-Biruni menciona en Al-Qanun al-Masudi datos sobre la periodicidad de las mareas en distintos puertos, reconociendo la influencia tanto de la luna como del sol, en lo que representa pues, las efigias y las cuadraturas. Las efigias son los momentos en los que el sol y la luna se alinean, ya sea una alineación de acuerdo pues, en plenilunio o en novilunio, ¿vale? Y las cuadraturas pues son pues, lo que llamamos las cuartas y las tercias, ¿no? Las lunas cuartas y las lunas tercias. Las lunas cuartas son el momento pues, en el que al principio del ciclo pues, tenemos al Sol por encima de la Luna en una visión pues, por cuartil, y por lo tanto la Luna devuelve la disposición junto con el reconocimiento por aspecto del Sol de la posición de la Luna, eso se da en cuarto creciente, ¿vale? Y en cuarto menguante, pues es la Luna la que observa desde posición superior, en cuarto menguante, de acuerdo, en posición superior, siendo que la Luna da un aspecto y con el aspecto su entrega se corresponde pues con el acto, con la acción, de acuerdo, de conferir, ¿vale? O de entregar lo que la Luna representa en relación con el Sol. Son en el día 21 y el día 14, ¿vale? El aspecto del Sol es el día 14, el aspecto de la Luna por cuadratura es el día 21. Eso, bien, sabéis los que habéis oído hablar de lo que yo llamo la astrología fisiológica lunar, ¿de acuerdo? Pues la importancia que tiene pues los 7 primeros días, por ejemplo, en el tema de la menstruación femenina, frente a los 7 siguientes y los 7 siguientes, y en relación con los flujos y muchas veces pues con la influencia, podríamos llamarlo así, en la maduración de los folículos ováricos, de acuerdo, pues el ritmo de las cuatro cuartas, ¿no? Sin embargo, la novedad en la astrología árabe fue integrar las mareas en su visión del cosmos organizado. La luna, al ser el astro más próximo, desde el punto de vista de los antiguos, ya lo he explicado muchas veces, era vista como gobernadora de las aguas elementales. Hay que tener en cuenta que el agua, en términos astrológicos, está muy vinculada a la memoria, debido a que el agua guarda la memoria de todos los procesos de cambio, ser fluida. Y al buscar en su tendencia, pues a reposar las condiciones vinculadas pues a lo terrenal, ¿no? El agua deja sus rastros en la tierra, ¿vale?
Y por lo tanto esos rastros implican pues, los vestigios del pasado, ¿no? Gobierna las aguas elementales, como decir que la luna gobierna la memoria, ¿no? Y por lo tanto la libido. El agua está relacionado con lo que Freud llamaba pues la libido, que es ese flujo y las metáforas que utiliza Freud son muy marcadamente, pero muy marcadamente hidrodinámicas. Representa pues la manera en que la energía pues de alguna manera se canaliza, ¿de acuerdo? En el impulso. Al-Qazwini, del que hemos hablado, en su cosmografía no se limita a listar el influjo lunar de las mareas, sino que lo engloba en un repertorio de efectos lunares sobre la Tierra y los seres vivos, conocidos no solamente por científicos, sino por doctores, mineros, pescadores y agricultores de manera empírica, no solamente en aquella época, sino aún hoy en día. Son los anestesistas o las personas que tienen que preparar pues, a quien hay que intervenir en operaciones quirúrgicas, haciendo alusión a los ciclos de la luna igualmente. De nuevo aparece aquí la dualidad astronomía-astrología. Los sabios islámicos entendían la marea como un fenómeno natural predecible, a la vez que la consideraban parte de una red de correspondencias simbólicas. Como estábamos diciendo, hemos dicho en el anterior vídeo, estamos diciendo pues todo el tiempo ahora, asociando mareas extraordinarias con eventos extraordinarios en la sociedad, o viendo en la fluctuación constante de la luna pues la causa de cualquier inestabilidad hídrica. Entonces, en síntesis, las mareas eran la prueba palpable del poder lunar, validando ante los ojos de todos, ya fueran personas letradas o no, la premisa básica de que en la astrología, lo que es arriba es así es abajo, y lo que es adentro así es afuera. Los astros, en este caso la luna, ejercen influencia directa en el mundo sublunar desde esta perspectiva. Muy bien, eso respecto de aquello a lo que estamos hablando cuando nos referimos acerca de los eclipses, acerca de las mareas. También otra condición, que fue en un primer momento la primera inspiración para iniciar el vídeo, pues se refiere a los eclipses y el sentido en el que se interpretaban esos eventos en el periodo antiguo. No, no voy a llegar tan lejos como podría llegarse en la interpretación de los eclipses, porque estoy pensando en hacer un vídeo en donde hablemos acerca de los ciclos de Saros, ¿vale? Y también del ciclo metónico y de las condiciones del Sol en relación con la Luna, muy interesantes en lo que atañe precisamente a la astrología lunar, que es como decir la verdadera astrología, ¿vale? Los eclipses de Sol y los eclipses de Luna ocupaban un lugar muy especial en la astrología medieval. Eran vistos como señales dramáticas, excepcionales, que rompían la regularidad celeste y por tanto debían anunciar sucesos igualmente extraordinarios en la Tierra. En la tradición islámica existía una tensión conceptual respecto de los eclipses, como que había dos corrientes, ¿no? Dos maneras de entenderlo. Por un lado estaba la teología ortodoxa, basada en un dicho del profeta, un hadith del profeta, de Mahoma, que sostenía que un eclipse no era un portento de la naturaleza, o no representaba necesariamente muerte ni desgracia ninguna, sino que es un recordatorio, que era un recordatorio del poder de Dios. De ahí que se instituyera la Salat al-Ghusuf, oración especial durante el eclipse, subrayando su carácter religioso y no astrológico. Por otro lado, muchos astrólogos de la corte y cronistas sí interpretaban los eclipses como augurios que afectaban a reyes, dinastías y naciones. Por eso proviene pues, de tiempos de los persas, de la época Mesopotamia, como hemos hablado en su momento, y del hecho de que la astrología fue una ciencia de presagios durante mucho tiempo con una fuerte raigambre vinculada con lo político, ¿vale? Por otro lado, muchos astrólogos, como digo, eran cronistas y sí interpretaban los eclipses como augurios. Esta interpretación astrológica, como digo, tiene muy profundas raíces. Por lo que estaba comentando, en la astrología Mesopotamia están las compilaciones del Enuma Anu Enlil, del segundo milenio antes de Cristo, que es una saga, pues como las que se dan en muchos pueblos, que habla acerca pues, de reyes míticos
y de historias de la antigüedad, y aquí son almanaques también. Y nos hablan acerca, pues, son anales históricos, ¿no? Son compilaciones de recuerdo de hechos históricos y también, pues, almanaques, ¿no? Los eclipses ocupaban numerosas tablillas de presagios y se asociaban a la muerte del rey o calamidades en el reino. Y los astrólogos árabes eran conocedores de esas tradiciones antiguas, de hecho, en su propio solio, pues se conservaron pues esos vestigios, esas reliquias del pasado, esas constataciones documentales, ¿no? Entonces, los astrónomos y los astrólogos árabes incorporaron los eclipses en esa línea en su sistema de predicción mundana y lo hicieron como lo hacen ellos todos, es decir, con mucho detalle y en general, pues con mucho respeto. Abu Masar, en su influyente tratado, el que me habéis oído hablar muchas veces, mejor dicho, en uno de sus apéndices, Gizaf al-Milwal al-Duwal, el libro de las religiones y las dinastías, que es un libro que se dedica sobre todo a estudiar todas las grandes conjunciones. De hecho, el título al latín se traduciría en nuestra lengua sobre las grandes conjunciones. Estableció un complejo sistema jerárquico de ciclos históricos para entender cómo van en la astrología mundana a sucederse los principales eventos civilizatorios. Y era eso de lo que quería hablar. Fijaos, si le he dedicado saliva a todas esas historias para llegar precisamente al punto donde quería justamente al principio, ¿no? Quería hablar de ello, ¿no? De los efectos de este eclipse que hemos atravesado, de hecho, que se produjo en estos últimos días y que tiene obviamente grandes implicaciones mundanas, como habréis podido suponer, por lo que sepáis de lo que es la astrología antigua y la importancia que tenían los eclipses en ella, ¿no? Entonces, en el libro sobre las grandes conjunciones, Abu Masar establece una jerarquía de ciclos históricos en donde los eclipses solares y los eclipses lunares juegan un papel, ¿vale? Para él y otros astrólogos persas, los eclipses no ocurren aisladamente, sino encuadrados en ciclos mayores, o ciclos de saros de los que hablaré en su día. Por ejemplo, una serie de saros de eclipses solares podía marcar el ascenso y la caída de dinastías en cierta religión, en cambios religiosos muy importantes, del mismo modo que las conjunciones de Saturno y Júpiter marcaban eras largas, ¿no? De hecho, Abu Masar enumeró 6 elementos o niveles de análisis en la astrología mundana, de los cuales varios corresponden a lunaciones particulares, por lo tanto a novilunios o plenilunios previos a eventos clave. Es decir, para entender las circunstancias de un determinado evento y su desarrollo, se analizaban pues, los plenilunios o los novilunios, es decir, las efigias, previas a esos eventos, ¿no? En su esquema, para predecir sucesos generales, se debían erigir cartas astrales, en primer lugar de la conjunción Saturno-Júpiter inicial de cada triplicidad. Como bien sabéis, cada 240 años, las conjunciones entre los grandes cronocratores se producen de preferencia en un solo elemento. Entonces, cada una de las conjunciones pues sigue idealmente la secuencia de cada uno de ellos, empezando pues por un signo mutable, luego un signo fijo, luego un signo móvil, y así sucesivamente. Signo mutable, signo fijo, signo móvil, signo mutable, signo fijo, signo móvil, a lo largo de 240 años. Si nosotros, de acuerdo, pues dividimos esos 240 años entre 20, pues veremos que cada uno de esos 20 años, que es el tiempo que tardan los cronocratores en girar, se corresponderían pues con 4 veces por las cuales pasa pues la conjunción de los cronocratores por cada uno de los signos dentro de una misma triplicidad, ¿vale? 12 por 20, ¿vale? Y por lo tanto estamos viendo en un primer lugar que lo que toma Abu Masar es la conjunción de Saturno-Júpiter inicial en cada triplicidad,
como un punto del que tenemos que valorar la psiquiatría previa, ¿vale? Luego tenemos otro punto en astrología mundana, también muy relacionada con estos eventos, que es la entrada del sol en Aries previa a la conjunción, ¿vale? Previa a la conjunción de los cronocratores. Es decir, si nosotros queremos entender pues, un periodo, la conjunción de los cronocratores se produce cada 20 años, queremos entender a cabalidad aquellas cosas que se van a producir dentro de ese periodo, en la entrada del sol en Aries, en el año en el cual se va a dar ese cambio, también es otro elemento canónico que tomamos como punto de referencia a Abu Masar a la hora de hacer pues, sus juicios, ¿vale? Acerca de grandes eventos históricos. Las distintas conjunciones, por lo tanto, tienen un periodo previo, ¿de acuerdo? Y también se evalúan las puertas del año correspondiente al año en el que se da la conjunción. Y luego también los eclipses o las efigias previas a los equinoccios, que es otro elemento también muy importante. Los equinoccios pues son la entrada de la primavera y la entrada del otoño, y por lo tanto pues ese factor también es un factor de presagio muy importante. Este enfoque muestra cuánto valor daban a los eclipses como punto de partida de los acontecimientos astrólogos como Abu Masar. Quiere decir que Abu Masar es un autor especialmente espeso, muy prolijo, y normalmente suele emplear muchos detalles. Eso pues puede hacer la delicia de muchos astrólogos contemporáneos que en su falta de pericia muchas veces piensan que por tener más elementos que mezclar pues en la redoma van a poder explicar más cosas cuando básicamente pues suele ser todo el contrario. En astrología muchas veces lo importante no es la cantidad sino la calidad de la información que uno maneja, ¿no? Abu Masar ciertamente era un astrólogo de gran pericia y era un astrólogo muy solvente, pero pecaba de ese vicio. Y en muchas cosas pues también resulta confuso. A ver, un eclipse, especialmente si ocurría cerca de un punto cardinal, en el equinoccio o el solsticio, o coincidiendo con ciertas posiciones planetarias, se interpretaba como el desencadenante siempre de hechos notables en el año o en los años siguientes. Por lo tanto, se tomaban como punto previo a esos jalones, a esos indicadores, esos hitos, ¿de acuerdo? Siempre la efigie previa o los eclipses, ¿no? ¿En qué consistían esas interpretaciones? Fundamentalmente, el análisis astrológico de un eclipse consideraba el tipo de eclipse, que fuera solar o lunar, el signo zodiacal y el grado donde ocurría, la duración del eclipse y también la zona donde podía verse, y las configuraciones planetarias que concurrieran en el momento. Y básicamente, pues lo que en estos días, por ejemplo, he visto que ha hecho Nazaret, de acuerdo, pues explicando el tema de los eclipses, que básicamente, bueno, pues con cierta solvencia ha ubicado pues estos criterios, ¿no? Cuando estamos hablando de esos criterios, decimos tipo de eclipse, si es eclipse solo de luna, signo zodiacal, grado y la delineación de la carta, ¿vale? También que ese principio pues tiene más valor o en función de la carta sobre la que elegimos el eclipse para ver sobre qué buscamos la influencia de esa disposición planetaria de manera específica, o siempre en todos los eclipses, independientemente de sobre qué elemento del continuo histórico pretendamos pues centrarnos, también como un componente muy importante, de acuerdo, pues el lugar en donde el eclipse tiene su mayor, donde el eclipse es visible. Por lo tanto, en la duración del eclipse, la zona de visibilidad, muy importantes, las configuraciones planetarias concurrentes, la delineación de la carta. Por ejemplo, en un eclipse solar, que es cuando el Sol queda oculto por la Luna, se asociaba simbólicamente con la figura del gobernante. Es decir, el Sol representaba al rey o al califa, eclipsado por algo que podía significar su muerte, deposición o una gran desgracia para él. Se podía interpretar de esa manera. Un eclipse lunar, luna oscurecida por la sombra terrestre, eso solía relacionarse más con el pueblo, las cosechas y el vulgo, ya que la luna
era considerada significadora del público y de la plebe en la astrología mundana. Entonces, un eclipse lunar podía presagiar hambrunas si caía en un signo de tierra o con aspecto de Saturno, inundaciones si era signo de agua o tumultos populares. Ya sabéis que yo soy muy poco condescendiente en el uso de esas indicaciones que muchas veces son muy vagas. Pero quienes sabéis, porque me habéis visto delinear en infinidad de ocasiones, muchas veces es mucho más fiel a lo que estamos viendo una delineación como la que levantaríamos o como la que haríamos en relación con una carta levantada como una interrogación cualquiera. Y son muy eficaces cuando estamos tratando acerca de eventos de largo aliento, cuando se hacen sobre los eclipses previos a uno de esos momentos de los que mencionaba, pues Abu Masar. Ambos tipos de eclipses se analizaban a la escala temporal. Se decía que los efectos de un eclipse perdurarían tantos años, y ese factor también es importante, como horas hubiese durado la fase total del fenómeno, ¿vale? Entonces esta regla, tomada de Ptolomeo, implicaba que un eclipse total de, digamos, 3 horas, pues predecía influencias durante 3 años. Además, el lugar donde era visible indicaba la región afectada de preferencia. Por eso estaba diciendo que no vale un eclipse para cualquier parte, ¿vale? O no vale en la misma medida. Por ejemplo, el astrólogo podía decir, un eclipse total de luna en Virgo visible en Ifriquilla, por ejemplo, en el norte de Túnez, anuncia carestía de granos y revueltas campesinas en esa provincia dentro de un año. De hecho, las crónicas árabes recogen casos donde tras un eclipse sobreviene una catástrofe, ¿vale? De hecho, no he elegido Ifriquilla Túnez por motivo baladí, sino porque esta mañana, mientras estaba meditando acerca de todas estas cuestiones, estaba leyendo la astrología nabatea, ¿de acuerdo? El texto del que yo os hablaba el otro día y viéndolo ahí con la ayuda inestimable de ChatGPT, que hace que el árabe manuscrito pues sea accesible directamente para mí, ¿vale? Pues ChatGPT me traducía la fotografía y me explicaba precisamente o mostraba específicamente cómo el autor refería a acontecimientos relacionados con un eclipse precisamente en su lugar. Por eso lo he traído a colación, ¿no? De hecho, las crónicas árabes, las crónicas nabateas, por ejemplo, recogen casos donde tras un eclipse sobrevienen determinadas situaciones y algunas veces eso para nosotros pues nos parece como de una gran contingencia y poca y un tanto nebuloso y confuso, ¿no? Porque parecen muchas veces interpretaciones como muy, podríamos llamarlo así, muy perspectivistas o quizás un poco llevadas por los pelos, poco precisas. Es nuestra mala comprensión acerca de los criterios que ellos solían seguir para interpretar las posiciones planetarias. Uno de los puntos para los que me siento naturalmente más facultados precisamente para brindar pues criterios que nos puedan servir para hacer ese tipo de inferencias nosotros, a partir de un conocimiento de los algoritmos de interpretación de las cartas. Es algo, por desgracia, que no puedo entregar así fácilmente pues en vídeos públicos, y porque son técnicos, sobre todo porque exigen mucha práctica, es decir, que quien lo está aprendiendo pues lo aprenda sobre las cartas y resulta complicado. Y además, pues tiene que ser una interacción, podríamos llamarlo así, de cariz prácticamente íntimo entre el astrólogo y el aprendiz, por razones pues que tienen que ver pues con la complejidad del proceso de delineación. Por ejemplo, estaba leyendo en el libro de Nabateo, de acuerdo a la historia de un ejemplo famoso de un eclipse lunar que se produjo el 29 de octubre del año 1210, que se dio en un lugar de Oriente, en donde el historiador relata que el año siguiente hubo una gran peste que asoló toda Siria, lo cual él vincula retrospectiva a aquel oscurecimiento de la luna, ¿no?
Otro ejemplo ilustrativo proviene del Al-Ándalus, que también era algo que está examinando pues esta mañana, ¿no? En 1135 hubo un eclipse de sol parcialmente visto en Córdoba, pues que los astrólogos de la corte interpretaron como un mal presagio para el emir. Y bueno, efectivamente, según las crónicas cristianas, ese año murió el emir, ¿no? Suceso que algunos polemistas atribuyeron a la mala estrella de aquel eclipse. Aunque algunas veces estas conexiones podían ser post hoc, más que predicciones genuinas, que es aquello que nosotros solemos decir, que decimos mucho los astrólogos, post hoc significa de acuerdo a toro pasado, ¿no? Es decir, a toro pasado todos somos aún masar, ¿no? Muchos de esos ejemplos muy probablemente fueron pues sobre eventos ya ocurridos, justificados a partir de lo que se veía en el cielo. Lo cierto es que los astrólogos de la época anunciaban con antelación, ciertamente, el significado de los eclipses. Gracias a sus tablas muy desarrolladas, como ya comentamos el otro día, sabían con años de anticipación cuándo ocurriría cada eclipse. En la corte abasí, por ejemplo, se consultaba a los astrólogos ante un eclipse inminente. Entonces, si sus augurios eran funestos, pues el soberano podía tomar medidas, normalmente medidas expiatorias dictadas por los propios astrólogos, limosnas, oraciones, suspender ciertas acciones militares durante ese periodo. Se imaginad la potencia que tenía el juicio de un astrólogo y lo que podía cambiar y el poder que llegaron a tener precisamente cuando podían decidir acerca pues, de conquistas, acerca del reparto de la comida, acerca del modo en que se gestionaban los presupuestos. Vamos, no, evidentemente no como hoy, donde el astrólogo cuenta de menos en menos. Aunque tengo para mí, y es un hecho del que podría constatar muchos ejemplos, pero que no voy a hacer por discreción, la gran cantidad de decisiones a nivel político que se toman de forma evidente, tomando como consideración interpretaciones que necesariamente han de venir de astrólogos muy competentes. Los astrólogos en el fondo tenemos mucho más poder del que la gente que nos denosta percibe. También Ibn al-Haswi, el cronista de Bagdad, dejó constancia de un eclipse solar en junio de 1061, donde los pájaros caían en pleno vuelo durante la oscuridad, y cómo los astrólogos proclamaron sus observaciones sobre el fenómeno. Hay que tener en cuenta que al-Hazwi era un clérigo y por lo tanto no detalla los presagios políticos. Otras fuentes indican que tras ese eclipse se esperaba la muerte del dignatario de Bagdad, lo que acabó ocurriendo. Falleció el célebre visir al-Jarrah, ¿no? En Europa la misma mentalidad prevalecía. El cronista Guillermo de Malmesbury afirmó que el eclipse de 1140 presagiaba la caída del rey y poco después, ciertamente, Enrique I perdió el trono inglés. Son todas consideraciones las que he estado trabajando a partir de cierta bibliografía, porque en estos últimos tiempos el tema del estudio histórico pues de determinados acontecimientos, la astrología mundana, me está empezando a hacer más gracia de la que me ha hecho a lo largo de los últimos años. Muchos de vosotros también sabéis, pues el cierto prurito, cierta prevención que le tengo a meterme en esos pastizales, ¿no? En la astrología árabe, cada detalle del eclipse aportaba matices al vaticinio. Eran muy visuales y hasta cierto punto se entiende que lo fueran. El color que tomaba la luna durante un eclipse lunar, rojiza, oscura, parduzca, podía indicar la naturaleza del evento. Rojiza como sangre, por ejemplo, implicaba derramamiento de sangre o guerra. Ennegrecida, ¿de acuerdo? Oscura, como si estuviera chamuscada, hambre y enfermedad. Y anaranjada, muchas veces, pues seca, como señal de sequía. Un eclipse solar anular, es decir, con un anillo de sol alrededor de la luna, quizás se interpretaría como el pueblo rodea al rey pero no lo destrona totalmente, ¿no? Es decir, eran muy visuales, algunas veces con cierto fetichismo que yo considero que visto desde nuestra perspectiva podría incluso hasta tener pues ribetes
de superstición galopante, ¿no? Pero bueno, funcionaban. Además, se consultaban las mansiones lunares, que es lo que comentábamos en la primera sesión, los mansil. Si el eclipse ocurría en cierta mansión, por ejemplo, podía afectar a determinadas cosechas o animales asociadas a esa mansión. Ya sabemos que había ¿cómo siempre es una palabra que me resulta un poco complicada de pronunciar, lo que llamaríamos paranadelontas. Es decir, una condición en la cual vemos implicados dentro de un orden simbólico multitud de eventos que se dan en analogía, ¿no? Se consultaban las mansiones lunares, como estaba diciendo, porque cada una de las mansiones lunares, que también tienen apoyo con los decanos y están relacionadas con los tiempos de ascensión en las diferentes épocas del año. Por ejemplo, había mansiones que estaban asociadas pues, al cultivo de los pepinos, ¿no? Y otras que estaban a las endrinas, o por ejemplo las que tenían que ver con el ciclo de cereales. Es decir, cada una de las mansiones lunares muchas veces están asociadas a productos o a circunstancias o quehaceres que se hacían en una época determinada del año, ¿no? Por ejemplo, un eclipse en la mansión de Alturaya, las Pléyades, que es cerca donde yo tengo factores muy importantes implicados en la carta, era muy temido, pues a Alturaya se ligaba la lluvia y su oscurecimiento presagiaba una sequía prolongada. Del mismo modo se cruzaba el signo zodiacal del eclipse con la lista tradicional de regencias astrales por país. Es decir, los eclipses, depende de donde se produjeran, el signo en que se produjeran, podían estar afectando también a áreas geográficas muy diversas, ¿no? Todo ello deriva de la astrología griega. Y una de las grandes enciclopedias, por llamarlo de alguna forma, en donde se dan esas analogías, pues está en Ptolomeo. Aunque también tenemos las de Gémino y también tenemos pues otras en donde se habla acerca de la geografía, ¿no? Por ejemplo, Aries pues regía Persia, Tauro, por ejemplo, regía aquello que ellos llamaban la Arabia feliz, ¿de acuerdo? O la feliz Arabia, que es la Arabia asociada pues a los grandes oasis, ¿no? Es decir, que esos vergeles que existían rodeadas de desierto, ¿vale? En el norte de Arabia. Géminis, pues regía Siria, en Cáncer el Yemen, como comentábamos el otro día. Leo el Magreb. Por lo tanto, un eclipse de Leo o en Leo estaría afectando sobre todo al occidente islámico, o a Andalus o al Magreb. Mientras que uno en Aries, por ejemplo, afectaría a los reinos del este, más asociados a Siria, más asociados a la zona pues cercana pues, a Palestina, ¿no? Estas correspondencias permitían dar una apariencia de precisión geográfica a los augurios. En general, los eclipses se consideraban malos augurios, una interrupción ominosa del orden celeste. Sin embargo, los astrólogos también matizaban que un eclipse podía ser el comienzo de algo, malo para unos y bueno para otros. Con lo cual, cuando nosotros estamos hablando de que los eclipses son malos augurios, pues un mal augurio para las gallinas, pues es una fiesta para el zorro, ¿no? Con lo cual eso siempre acaba por ocurrir. Y es en ese sentido que podemos hablar de un cierto relativismo. Lo que pasa es que el eclipse siempre supone un factor muy importante, que también he estado comentando a quienes me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Es decir, son los puntos en los que la luna rebasa el límite o se hunde en él, ¿no? Porque un eclipse siempre coincide con el momento en el que la luna está rebasando el punto de intersección de su órbita con la eclíptica. Y siempre lo hace hacia arriba, creciente, o hacia abajo, menguante. Quiere decirse menguante en el sentido de menor o podríamos llamarlo así, latitud eclíptica negativa o positiva. Si nosotros vemos que la luna se está hundiendo por debajo de la eclíptica, pues vemos que lo relacionado con el devenir y con lo cotidiano, de alguna manera pues se va apaivagando o haciendo más tenue y va tomando mayor importancia temas pues que están más vinculados pues con lo solar, ¿no? Y también pues al revés cuando estamos hablando de esos factores, ¿no? Esta flexibilidad interpretativa, hasta cierto punto,
permitía que ocurriera lo que ocurriera, el fenómeno celeste encajara con la narrativa astrológica muchas veces. En conclusión, para la narrativa árabe clásica, los eclipses eran momentos estelares de pronóstico, estudiados con rigor astronómico y leídos simbólicamente como mensajes celestes. Su interpretación combinaba ciencia, cálculo preciso, registro sistemático y arte adivinatorio, con símbolos y correspondencias. Aun conscientes de la explicación natural, la interposición de la luna o la tierra, los astrólogos veían la mano de la providencia, la sincronía entre un eclipse y los eventos terrenales. No hay que olvidarlo. Estas tendencias influyeron en la planificación y por lo tanto, las decisiones que se tomaban, tanto en lo relativo a las políticas de Estado, pues evitar coronaciones o batallas bajo un eclipse, hasta prácticas populares que solían hacerse en tiempos o solían evitarse en tiempos, pues ayunos, rezos, proteger a las embarazadas durante un eclipse lunar para que el feto no sufriera un susto. En fin, la astrología de eclipses representa quizás la expresión más dramática de la influencia lunar en la mentalidad medieval, subrayando la máxima de que el cielo era el espejo anticipado de la historia humana. Bien, en resumidas cuentas, lejos de ser un saber meramente especulativo, hay que tener en cuenta que la astrología lunar en los siglos del IX al XIII tenían implicaciones prácticas muy concretas en la vida de las sociedades. Y hemos visto cómo la luna marcaba especialmente en las sociedades árabes. El ritmo de la agricultura estaba marcado por los ciclos lunares, aconsejando a los campesinos cuándo sembrar y cosechar para obtener el máximo rendimiento. Y del mismo modo los ciclos lunares guiaban a ganaderos y familias en la cría y la reproducción, con la idea de que las fuerzas naturales de crecimiento y decadencia pues se reflejaban en los cuerpos de animales y humanos. Incluso fenómenos físicos como las mareas eran entendidos bajo una doble óptica, fenómeno astronómico periódico y a la vez parte de la influencia simpática de la luna sobre el agua terrestre. Referirme a simpatías, me estoy refiriendo en términos griegos, obviamente. Simpatheia significa sentir lo mismo, y una consistencia, consentir propio en la relación que mantenía pues, la luna pues, respecto a las mareas y todos estos eventos naturales de los que he estado hablando. En la cúspide de esta visión se encontraban los eclipses, interpretados como grandes augurios que conectaban el orden cósmico con el destino de imperios y de comunidades. La astrología árabe tradicional, fundamentada en observaciones empíricas refinadas gracias a la astronomía y en principios heredados de la antigüedad, logró articular un sistema coherente donde la luna era la reina del mundo sublunar. Sus fases, las fases de la luna, proporcionaban un calendario natural para las labores y su comportamiento anómalo enviaba mensajes excepcionales. He abundado en lo que tenía que ver, y lo sigo comentando, las fuentes de la época, me he centrado, y desde enciclopedias como la Kazwini, de la que hemos estado hablando, hasta tratados especializados como el de Abu Mazar, nos muestran la importancia concedida a la luna tanto en la teoría cosmológica como en la praxis diaria. Los estudios modernos pues, han corroborado este papel central que jugaba pues, las consideraciones en relación con la astronomía y destacan que la cultura árabe medieval, en esa cultura, la astrología informaba las decisiones clave. Cuándo plantar, cuándo guerrear, cuándo fundar edificios, lo cual pues es una afirmación que ya prácticamente pues nadie discute. Estamos hablando acerca pues de las costumbres y cuando estamos haciendo un análisis histórico más allá de los grandes acontecimientos, hablando de lo que son pues la civilización y el modo en que la gente pues se manejaba en lo cotidiano, ¿no? Si bien con el tiempo la astronomía científica se emancipó de estas interpretaciones, en la era de la que hemos estado hablando, la era relacionada con el periodo helenístico o post-helenístico y en el tiempo de los árabes, la distinción entre astrónomo y astrólogo era muy difusa y la importancia y el papel que jugaban pues, en sus sociedades era muy, muy notable. Los mismos sabios que calculaban un eclipse con precisión geométrica luego lo interpretaban con lenguaje de presagios. Esta dualidad permitió que el conocimiento lunar
se aplicará como un rigor sorprendente. Calendarios agrícolas eficientes, navegación basada en mareas. Tener en cuenta que se llegó a un nivel de sofisticación elevadísimo, en el que la comprensión acerca de las cosas que ocurrieran en función de los eventos meteorológicos, pues desde luego nos sorprenderían en el día de hoy. La conexión que existía entre los ciclos naturales y lo cotidiano era muy íntima, muy íntima. Los ciclos de la luna sirvieron, por lo tanto, como puente entre el cielo y la tierra en el pensamiento islámico medieval, uniendo lo astronómico con lo astrológico, y llevaron de la mano al campesino, al ganadero, al médico, al gobernante, pues en todas sus decisiones y lo marcaban todo absolutamente. Integraban la observación de la naturaleza con la búsqueda del sentido de los designios del cosmos y por lo tanto se vivía en una conexión espiritual más íntima pues, con el cielo y con los ciclos naturales. Muy bien, no voy a lanzarme más tiempo porque yo pensaba que este vídeo iba a ser una simple prórroga que va a durar 20 minutos. Por lo que estoy viendo, mirando el contador, pues ya estoy por los 50. Y por lo tanto, pues no voy a seguir hablando más de esta cuestión porque sé que es muy difícil seguir determinadas explicaciones más allá de un tiempo razonable. Por lo tanto, no voy a seguir pues abusando de vuestra paciencia. Ha sido para mí un placer estar con vosotros. Espero que para vosotros también lo haya sido estar conmigo. Y dentro de un poco, a lo largo del día de hoy, pues voy a hacer el vídeo que más me apetecía hacer. Y nada, pues pidiéndoos que os suscribáis si no estáis suscritos, que le deis un like para que la gente de YouTube piense que esto que estáis haciendo y que estamos haciendo nosotros es una obra de caridad, que es la de enseñar al ignorante. Y por lo tanto, pues en esa equivocación por su parte, pues me dé mayor resonancia y por lo tanto, pues pueda hacerme un poquito más famoso. Un abrazo muy fuerte, salutaciones muy cordiales y dentro de poco nos volveremos a ver. Hasta luego.